Los daños que causan. Esta enfermedad causa que aparezcan manchas irregulares de aspecto aceitoso que invade casi todo el foliolo el foliolo. Y alrededor de la zona afectada se observa un pequeño margen que en presencia de humedad aparece un fieltro blancuzo, poco visible en el envés, o es decir, que son las manchas que se pueden observar en las hojas. El ciclo de vida de este hongo es de que puede iniciarse a partir de conidios o de ascosporas. Estas estructuras, al entrar en contacto con el hospedante, bajo condiciones propicias, inician la germinación y pueden comenzar en 2 horas. El primer tubo germinativo es usualmente corto y forma un apresorio. Cuando el primer austorio se establece, puede emerger tubos germinativos adicionales desde otros puntos de la misma espora. Luego de 4 días de establecida la infección de los conidióforos, se forman y comienzan la esporulación. En un periodo de 5 a 6 meses, no, perdón, en un periodo de 5 a 6 días se completa el ciclo de vida de estos patógenos. Los cleistotecios se forman solo después de haber transcurrido varias semanas, específicamente hacia el final del ciclo vegetativo del cultivo y bajo condiciones ambientales adversas. Ahora, el producto químico que se utiliza para el control del mildew, pues utilizamos el que conocemos o el que investigamos, que es el Melody Combi WG, que esto está compuesto por dos componentes, que es el Iprovalicarb y el Folpet. Eh, las indicaciones, perdón, las dosis, tanto área como por mochila, son que 160 gramos por hectárea, esos son en áreas, y ya para una mochila de 20 litros es de 30 gramos. Las indicaciones generales, que esto se puede aplicar utilizando dosis más bajas en preventivas, que la dosis más baja en preventiva es de 135 gramos por hectárea, y las dosis masivas cuando el mildiu está presente es para ya completamente erradicarla, que ya son de 170 gramos por hectárea. Y al realizar la, las aplicaciones se realizan desde el estadio de 5 hojas desplegadas hasta la maduración. Ingeniero, disculpe, ¿podría aceptarme en otro dispositivo? Ya. Buenas tardes. Disculpe, ingeniero. Buenas tardes. Entonces, yo voy a hablarle acerca de las Xanthomonas campestris. Bueno, estas son es una enfermedad que pues son unas bacterias y también se puede conocer como podredumbre negra de las crucíferas o mancha en V. Esta es una enfermedad que ataca a cultivos hortícolas, como lo es el brécol, la col china, la coliflor, la colza, el nabo, el rábano, el chile, el tomate y especialmente en repollo. Los daños que causa. Los daños se manifiestan como unas pequeñas manchas entre 1 y 5 milímetros de diámetro. Estas aparecen de forma irregular o angulosa, de color verde pálido o amarillenta. Esto limita a los nervios de las hojas y eso hace que
que se necrosen. Estas manchas aparecen en mayor cantidad alrededor del nervio central y en la punta de la hoja. El centro de la mancha puede secarse y desprenderse. Las hojas amarillean, empezando por el ápice y caen prematuramente, produciendo una gran defoliación. En mostaza blanca, en ejemplares afectados, se observan síntomas foliares caracterizados por lesiones necróticas en forma de V, y pues por eso su nombre, ¿verdad? Que son color castañas y rodeadas por un margen amarillo, lo que se inicia en los bordes de la lámina, resultando el desecamiento y distorsión con desprendimiento de las hojas afectadas. El ciclo de vida. Durante la fase patogénica X, esta es la etapa pues, principal, ya que es la etapa de crecimiento de la población, y aquí es donde en la planta se incluye lo que es la penetración bacteriana, que pues es lo que causa que inicie la enfermedad. Y el movimiento dentro de la planta se asocia con los múltiples factores exponentes, y las lesiones se fomentan durante esta fase. Para el control de esta enfermedad se recomienda utilizar el producto químico llamado Agrigent Plus 5000, y pues su ingrediente activo es gentamicina y oxitetraciclina. Se recomienda la aplicación de 160 a 320 gramos por hectárea. Esto va a depender de la gravedad de la enfermedad o de la recomendación que se tenga. Y por bomba de 20 litros se recomienda utilizar 16 gramos de dicho producto. Las indicaciones generales de este producto son que no se debe de aplicar cuando hayan vientos, no mezclar con productos de reacción alcalina, evitar no usar constantemente el producto y respetar las dosis y las frecuencias de aplicación. Eso sería todo, ingeniero. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Pongan otra vez la presentación, mucha, pero así no en presentación, sino que en edición, para ver algunas cuestiones. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No hay dudas. Va. Entonces, vamos al principio de la presentación. Esta es la misma, ¿verdad? Donde hablaban de mildio y todo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Va, vamos desde el principio. El mildio. Está bien, ahí, pero no es pura destructor, sí. Digamos que esa especie de destructor es sobre todo en cebolla. En otras, en tomate y otros son otras especies, pero es mildio también, pero no es pura también, ¿verdad? En tomate, en lechuga, en papa, soya. Ok. Entonces, miren, en pepino también es importante el mildio. Es un hongo que afecta bastante, ¿verdad? Pongan la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Vamos a ver daños que causa, provoca manchas irregulares de aspecto aceitoso. El mildio da la impresión de que hay alguien dijo ahí el fieltro o blancuzco, ¿verdad? Eso como lo copiaron así íntegro donde lo encontraron, hicieron el copy-paste. Entonces, ¿qué es el fieltro? Ustedes se dan cuenta o se recuerdan, es una como tela, ¿no? Así da esa impresión. Por eso en algunos lugares le dicen como fieltro, pero es como que fuera una tela de araña o hilos blancos que se ven ahí en la hoja, ¿verdad? Y ese color blanco es característico, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que investigaron, la mayoría de hongos tienen ciclos de vida bien cortos, ¿verdad? Eso es lo que lo hace tan peligroso y tan dañinos, porque rápidamente empieza a propagarse.
Y entonces, en poco tiempo, si no estamos preparados si no nos funcionó la metodología o el método preventivo de control de enfermedades, siempre tenemos que tener listo algún producto para aplicarlo. Y el producto que ustedes mencionaron, sigan, por favor, la siguiente. Melodicon, y Probalicar, va. Pero también, y en general en todos los hongos, de repente más de algún grupo lo va a mencionar más adelante, todos los fungicidas a base de cobre y Mancozeb, esos son fungicidas preventivos, son relativamente baratos, no son tan contaminantes ni son tan dañinos para el ser humano y para animales domésticos y salvajes. Siempre todo está en función de la dosis, de la cantidad que se va a usar, pero si se usa correctamente, en general, los fungicidas a base de cobre y Mancozeb incluso son aceptados en Estados Unidos como parte de cuando uno quiere exportar, ¿verdad? Si lleva trazas de eso, dentro de ciertos márgenes, por supuesto, ¿verdad? Si va cundido de productos químicos, no lo van a rechazar. Entonces, pero también lo pueden usar, más curativo, diría yo, y pueden empezar con cobres o Mancozeb. Les voy a escribir aquí en el chat Mancozeb, por si no lo han escuchado antes. Mancozeb, ya. Ese es un fungicida que también se usa ese como nombre comercial, pero ese es el nombre genérico o el nombre técnico, digamos, del químico ahí. Bueno, está bien ahí. Y sigamos con el otro. La otra, ahora Xanthomonas. ¿Xanthomonas qué es? ¿Es hongo o es bacteria? Para el que expuso. Bacteria. Es bacteria, ingeniero. Es bacteria. Muy bien. Entonces, miren, estas Xanthomonas campestri son de las bacterias, tal vez de las más dañinas, pero hay otra del género Erwinia también, pero ese se ha observado más o ataca más en frutales. Estas bacterias, sigamos con la siguiente diapositiva. Va, miren esa foto donde dice brócoli, ese no es brócoli, ese es repollo. Entonces tengan cuidado con eso, y el que está aquí abajo donde dice repollo, pues no se ve, tal vez sí es repollo dañado ahí, ¿verdad? Pero donde dice la que está aquí a la derecha, donde dice brócoli, no es cultivo de brócoli. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos, ¿verdad? Tener cuidado de no confundir eso. Eso les quería mencionar. La siguiente diapositiva, vamos a ver. Lo que dijeron de la mancha en B, porque así, o en V, ¿verdad? Pasan ahí. Esto es bien característico, pero sobre todo en crucíferas, ¿sí? En brócoli, en coliflor, repollo y otras. En tomate no se ve tanto esto. Sigan la siguiente, por favor. Ya, en tomate o pepino u otros, ahí no se ve tanto la forma de V, ¿verdad? Pero en crucíferas sí, ahí sí es cierto que lo van a tener. Va a ser bien característico eso. Entonces, cuando uno ve esa forma de V en repollos o algo así, de V, yo todavía le digo V, porque antes cuando yo estudié no le decíamos V, le decíamos V corta, nada más. Entonces, ahí sí es rápido, uno puede estar pensando que tiene problemas de bacteriosis, de Xanthomonas. Y la siguiente, están los productos. Bueno, como es una bacteria, lo que usamos es un antibiótico. Cuando uno se enferma, ¿verdad? Le dicen, estás tomando antibiótico, normalmente es para control de bacterias. Por ejemplo, en el coronavirus o virus de la gripe, ahí no toma uno antibiótico. Los antibióticos no funcionan contra virus, ¿verdad? Pero contra bacterias sí. De hecho, nosotros, si nos enfermamos, nos pueden recetar también de esto, gentamicina, oxitetraciclina o tetraciclina, que son de la misma clase que la penicilina. Casi todos los antibióticos para control de bacteria llevan ¿cómo se llama? Sufijo, ¿verdad? Ina o sina, ciclina, gentamicina, penicilina, ya entonces terminan en ina, la mayoría. No todos, pero es fácil para recordarse uno que es para control de bacterias.
Entonces, algunas de esas moléculas las han ido adaptando o las han ido formulando para poder usarlas en agricultura también. Oxitetraciclina o tetraciclina también se usa en animales, ¿verdad? Para control de enfermedades de bacteriosis en ganado, en pollos y otros, ¿ya? Entonces, sí es muy lo que dice aquí los jóvenes. Vamos a ver, evitar el uso continuo de este producto, eso es cierto. Todos los que son antibióticos tienden a provocar rápida resistencia de los patógenos, es decir, las bacterias se vuelven rápidamente resistentes a estos antibióticos. Entonces no hay que usarlo muy frecuente, ¿verdad? Por eso lo mejor es siempre usar medidas preventivas. Manejo de tejido, lo que vimos la vez pasada, podas, mantener una buena aireación y tratar de mantener bajo ¿cómo se llama? La humedad relativa dentro del invernadero o dentro de una casa maya es importante. Ahí se evita uno un montón de gastos y problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos. Es buena la presentación. Unos errorcitos ahí, pero también felicitaciones. Bueno, entonces sigamos con el otro grupo, el grupo C, ahora. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles acerca de los hongos que causan enfermedades en cultivos. Entre estos hongos se encuentra entre estos hongos se encuentra los hongos pertenecientes a las especies del género Fusarium. Los nombres por los que se les conoce a estos hongos son podredumbre de raíces, pudrición por Fusarium o Fusarium de las musáceas. Entre los cultivos más importantes que son afectados por especies del género Fusarium se encuentra el tomate, el maíz, el trigo, la avena y la cebada. Con respecto al ciclo... Está saliendo mucho cosas de ahí de tu chat o algo así en la pantalla. Disculpe, ingeniero. Solo trataba de que no. Con respecto al ciclo de vida, las especies del género Fusarium tienen la capacidad de vivir durante varios años, hibernando en el suelo o en los restos de plantas. El hongo se puede propagar mediante el uso de esquejes infectados o, por otra parte, también mediante conidios del hongo, que se pueden propagar en la tierra, en maquinaria agrícola y en agua de riego. Estos hongos se transmiten comúnmente durante el trasplante de plántulas, porque durante estas actividades se causan heridas o lesiones en las raíces, y esto facilita la entrada del hongo y también se puede transmitir por semillas infectadas. Las especies del género Fusarium pueden causar daño en todas las etapas del cultivo, atacando las plantas en su follaje, en su raíz o en las semillas. Los síntomas que presentan son bastante diversos. Se pueden presentar desde manchas foliares, marchitez y pudrición de la copa o de la raíz. Pero el síntoma más común es una lesión de color café que se forma alrededor del nodo de plantas maduras. Y esto provoca una pérdida de la masa, un rendimiento reducido y una menor calidad en los granos. También puede presentarse manchas rojizas en peciolos de las hojas y a veces incluso se pueden encontrar pequeñas masas de micelios de color rosado o blanco que crecen en la base de la copa de las plantas. Cuando la enfermedad es grave, las plantas pueden marchitarse e incluso morir. Todo el sistema de raíces se torna de un color café y con frecuencia se pudre la raíz primaria.
En el caso de infección de semillas, el micelio puede invadir y ocasionar manchas en las cubiertas externas de la semilla, y esto provoca la muerte del embrión. Por ejemplo, en maíz puede provocar la pudrición del tallo y también de las mazorcas. También ocasiona acame o inclinación del tallo de las plantas, ya sea en plántulas o en plantas adultas. Para controlar las poblaciones de hongos, se puede utilizar la fumigación química. Para ello se puede utilizar un bromuro de metil. Este químico... Perdón, Josué, ¿tenés otra diapositiva o solo esta tenés? No, solamente es... Continúa. El bromuro de metilo es bastante penetrante y muy efectivo. Cuando este químico se aplica en el suelo, se debe de cubrir con una lámina plástica. Esto para permitir que no se escape del suelo y que se pueda difundir a la profundidad y a todo lo largo del perfil del suelo. Un producto comercial que contiene bromuro de metil es el llamado Pronto 50WP, cuya dosis es de 50 kilogramos por manzana o 2.1 kilogramos por hectárea. Y también se puede tomar la dosis de 5 centímetros cúbicos por bomba de mochila. Coletótrico especie es un hongo que afecta principalmente al tomate. Su nombre común es Anthracnosis, y los síntomas que presentan las plantas que están infectadas con esta enfermedad se suelen manifestar en los frutos maduros y se manifiestan en forma de manchas circulares acuosas hundidas. Estas, conforme van aumentando de tamaño, se va oscureciendo la parte central de estas manchas. Y también conforme se va extendiendo este hongo, se va dando lugar a la pudrición semiblanda. El producto que se utiliza para controlar este hongo es Siram, y es de 1.9 a 8.9 kilogramos por hectárea, o puede ser de 5 centímetros cúbicos por mochila. Una recomendación que se hacía es que este producto es compatible con todos los plaguicidas de uso común, pero que no es recomendable mezclarlo con otros productos de reacción alcalina. Su ciclo de vida comprende una fase sexual, en donde se proporciona la variabilidad genética, y el estadio sexual es el responsable de la dispersión del hongo en forma de esporas. Y sería solamente eso. Muy bien. Bueno, miren, pues vamos a empezar a platicar. Bueno, dudas, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? Sus compañeros, de lo que hablaron sus compañeros. Cuando estemos en forma presencial, primero Dios, sí los voy a obligar a que hagan preguntas. Bueno, entonces, si no hay, les voy a hablar un poco sobre Fusarium, para complementar lo que dijeron los compañeros. El Fusarium, digamos, ¿cuáles son las musáceas? A ver, ¿quién ha hablado de esto? Josué Mendoza, ¿cuáles son las musáceas? Quiero ver qué tan curioso fuiste. ¿No sabes? ¿Sí, ¿Ah? ingeniero? Sí, diga. Solo sé que en este grupo se encuentra el banano. Correcto. Banano, plátanos, todas esas son las plantas que son del género o de la familia de las musáceas. ¿Ya? Hay varias especies de banano, de plátano también, ¿verdad? O en algunos lugares le dicen guineo. Miren, pues, el Fusarium, lo que pasa es que como les puse Fusarium especie, pues hay especies muy específicas para cada cultivo, es decir, hay un Fusarium para
bananos o para musáceas, hay también para hortalizas, para cebada o granos, etc. En hortalizas, sobre todo en tomate, chile, lo que se ve, el síntoma o cómo se manifiesta esta enfermedad es una pudrición de los haces vasculares, es decir, la pudrición va por dentro del tallo. Este Fusarium, junto con el Phytium, que van a hablar sus compañeros, es un hongo de lo que le llamamos hongos del complejo del suelo. Es decir, generalmente están en el suelo y penetran a la planta a través de las raíces o del cuello del tallo. Este hongo, junto con otros, sus condiciones más favorables es un exceso, le vamos a decir, una muy buena cantidad de humedad en el suelo. Entonces, donde se tiende a encharcar, donde se mantiene muy húmedo, ahí es propicio para que este hongo se desarrolle y nos dé problemas. Antes, cuando no había riego por goteo, cuando teníamos solo riego por inundación o por surcos o por aspersión, daba mucho más problemas. Todavía es un problema, ¿verdad? Nos genera daños en las plantaciones, pero antes era mucho más, porque generalmente en el agua de riego se transportaban las diferentes esporas de estos hongos. Y entonces cuando empezábamos a regar, íbamos prácticamente dispersando todo el inóculo de este hongo, todas sus esporas, y abarcábamos un surco completo, secciones completas. Ahora, con el riego por goteo, que la cantidad de agua se ha medido bastante mejor, esos problemas han bajado. Pero si en un lugar del área vemos que hay un poco de encharcamiento, hay que tratar de evitar eso. Muchas veces es calzando el cultivo, es decir, con un asadón le subimos un poco más el surco para que el agua no se encharque, ¿verdad? Si ya se nos enfermó, si ya va muy avanzado, lo mejor es eliminar la planta y drenchar las que están alrededor. ¿Quién sabe qué es drenchar? ¿Qué entienden cuando yo digo drench o drenchar? Lo vamos a escribir en el chat. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? Drenchar o drench. ¿No? Bueno, esa es una palabra, un término que tomamos del inglés. Drench quiere decir mojar o empapar, es decir, mojar mucho o empapar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, no sé si han visto a veces en el campo, anda gente con una bomba de mochila y le anda echando un chorrito de agua al tallo de cada planta. Cuando andan haciendo eso, entonces ahí no decimos anda fumigando, sino que decimos anda drenchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que eso es sobre todo para prevenir problemas de hongos del suelo y también plagas del suelo. Entonces le ponemos ahí a la bomba de mochila, le ponemos la solución con el fungicida y vamos a drenchar. Entonces, cuando tenemos un problema de esto, podemos usar también, aparte del que mencionaron los compañeros, podemos usar también Banrot. Vamos a escribir por aquí. Este producto, Banrot. Este producto es muy bueno para el control de estas enfermedades. Y entonces, si algo vemos muy avanzado, eliminamos la planta y drenchamos las que están alrededor, ¿verdad? Más o menos a 1 metro de diámetro, para evitar que lo que esta enfermedad tenía de hongos se pase a las otras plantas. Entonces la arrancamos y la sacamos del invernadero. Algo bien característico para que ustedes logren determinar que es una planta tiene problemas de Fusarium, es que se empiezan a poner amarillentas las hojas, cloróticas, decimos, ¿va? Como forma de cloro o amarillentas, pero solo de un lado. Eso es bastante característico. Claro, si sigue la enfermedad, se pone amarillenta toda y se seca toda, ¿verdad? Se pudre el tallo. Pero es algo que empieza así, que es bien característico.
Entonces, cuando ustedes vean en campo algo así, que solo de un lado se está poniendo amarillo, piensen en que podría ser problema de Fusarium infitium, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a Fusarium. Con respecto a Coletotrichum, sí, vean aquí las manchas que se ven en la hoja en la parte derecha de la diapositiva, ¿verdad? La hoja verde que se ve ahí, esos anillos. Esto es, a veces se ve en ¿cómo se llama? En Coletotrichum, y un poquito levantado, así como se ve aquí, un poquito levantado el centro, ¿verdad? Tiende a confundirse con alternaria, ya los compañeros van a hablar con alternaria y vamos a ampliar un poco de eso, ¿verdad? Coletotrichum ataca también ¿cómo se llama? Al fruto, y a muchas de las enfermedades producidas por este hongo Coletotrichum de diferentes especies se le llama justamente antracnosis, ¿verdad? Ese es el nombre común muy utilizado aquí en Guatemala, la antracnosis, ¿verdad? Aunque a veces hay antracnosis que las produce otro tipo de hongo. Entonces uno a veces aquí le hemos puesto el mismo nombre, pero es provocado por diferentes hongos. Pero muchas antracnosis son producidas por Coletotrichum. Así es como le llamamos en forma más común, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos ya con este grupo. Gracias, está buena la presentación. Y continuamos entonces con el grupo ¿cuál toca? Grupo B, ¿verdad? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a compartir acerca de dos tipos de enfermedades que son fundamentales en el ámbito de la agricultura, en la cual se va a hablar del tizón temprano y la pudrición de Fitium o marchites de la planta, en la cual vamos a tomar aspectos como las características generales de estas enfermedades, los síntomas que presentan en la planta, las consecuencias que estos traen y el control que le podemos dar para obtener una mejor producción. Alternaria solani es una de las muchas especies que afectan las hortalizas. También existe Alternaria brusaceae y hay una Alternaria decurrens, pero esa es más para los humanos. En cambio, la Alternaria solani y la Alternaria brusaceae son aquellas que afectan a hortalizas y también es conocido comúnmente como tizón temprano. Este es un hongo y se reproduce en zonas cálidas y húmedas. Este hongo suele estar presente en el suelo y conforme avanza el daño va desde la base de la planta hasta el ápice de la misma. Las principales plantas o especies que afectan a este hongo es la familia, el género Solanum, entre los cuales están las papas y los tomates. Los síntomas de este hongo se representan en forma de manchas en las hojas, en los pétalos, los tallos y algunas veces en los frutos. Estos se forman en forma de anillos concéntricos negros o pueden también presentarse en forma marrón. Dependiendo de la especie va a tener o presenciar diversos síntomas. A continuación mi compañero va a dar más estos. Aunque existen pequeñas diferencias entre las especies con respecto a la temperatura óptima para su reproducción, en términos generales podemos decir que el riesgo de una infección de Alternaria es mayor en condiciones bastante cálidas y húmedas. La infección puede desarrollarse en unas pocas horas y las lesiones aparecen rápidamente. Normalmente esto sucede entre 2 horas y 2 días luego de que la planta sea afectada. Y la esporulación se producirá en 5 días. Normalmente las lesiones
se rompen con facilidad y, como ya dijo mi compañero, pueden ser de un color verde o marrón oscuro. Algunos de los cultivos que afectan este hongo es el tomate y la papa, aunque en el cultivo de trigo y la cebada reducen significativamente el número de conidios supervivientes en el suelo. Y a su vez también lo podemos encontrar en frutales, como los cítricos. También lo podemos encontrar en papayas y zanahorias. Para el control de este hongo se puede utilizar el Antracol 70WP, que contiene el ingrediente activo de Propioneb WP, el cual se utiliza para el control de este hongo, pues, pero su dosis recomendada es de 1.5 a 2.5 kilogramos por hectárea, o si se va a utilizar una mochila de 20 litros, se agrega 20 centímetros cúbicos. Pythium panidermatum, conocido como pudrición de Pythium o marchites de la planta Mildium. Es una de las especies de Pythium más agresivas. Tiene una zoospora nadadora que se mueve libremente desde una planta infectada a través del agua de riego hacia otra planta, donde son atraídas por las semillas germinadas o raíces jóvenes por las exudaciones que se segregan. Lo que facilita la propagación de este hongo es un sistema de sobriego, riego por inundación o incluso puede ser por agua reciclada de estanques. Pero este hongo es más activo sobre temperaturas altas, por ejemplo de 35 a 40 grados, debido a su preferencia por el calor. Es más probable que aparezca en plantas ornamentales hacia el final de la primavera, ya que crece durante el verano principalmente y al principio de la producción de flores de Pascua. También es frecuente su aparición afectando cultivos bajo invernaderos. Los signos o daños que provocan pueden ser grandes manchones de plantas con menor crecimiento, hojas cloróticas, algunas son necrosis parcial en diferente grado. Al descalzarlas, los ejemplares se pueden observar el sistema radicular disminuido, con raíces necrosadas o más oscuras. Por su alta temperatura máxima de crecimiento mayor a 40 Celsius, es frecuente su aparición afectando cultivos en invernáculo. Es enfermedad típica de cucurbitáceas. Afecta a las partes subterráneas de las plantas, causa el tizón de frutos, podredumbres de las raíces y tallos en plantas, incluso maduras, causando un decaimiento y marchitez rápido. Esta bacteria produce unas exudaciones este hongo, disculpen, que matan las células de la planta, lo que causa podredumbre. Solo se da esto en las semillas y plántulas jóvenes. Se ven gravemente afectadas. En algunas plantas maduras se pueden infectar, pero no morirán por la enfermedad.
Gracias. Acá podemos ver algunos cultivos que son afectados por el hongo de Phytum, que el órgano, como ya lo había mencionado el compañero, son las raíces. Está el Capsicum anus, que es el ají, el Cucumis sativus o pepino, Nicotiana tabacum, es el tabaco, y Solanum lycopersicum, que es mayor que el tomate. Para el control de este hongo, presentamos el siguiente fungicida, que es Aliet, que en áreas son 20 kilogramos por hectárea y 60 gramos de producto por mochila de 20 litros. Algunas de las incompatibilidades que tiene este producto es con tratamientos de aceite. Igual es incompatible en abonos foliares que contengan nitrógeno mineral. Gracias. Muy bien. Pongan otra vez la presentación por si vamos a mencionar algo. ¿Alguna duda, compañeros jóvenes? No hay dudas. Bueno, miren pues, empecemos hablando de Alternaria. Alternaria solani es justamente esa especie es porque ataca muchas solanáceas, ¿verdad? Entonces, tomate, papa, chile, berenjena, entre otras. El nombre común es justamente tizón temprano, porque muchas veces, aunque puede atacar ya plantas maduras, pero generalmente lo observamos al principio, pero puede seguir atacando todo el ciclo del cultivo. Sí hay un producto también muy bueno para todo lo que son alternarias. Se los voy a escribir aquí en el chat. Les voy a escribir el nombre comercial. Es relativamente caro, pero es muy bueno. Cuando ustedes tengan problema de alternaria y no logren controlarlo, pueden utilizar este, Robral. Tal vez es de lo mejor que hay para este hongo. Controla otro tipo de hongos también. Pasemos a la siguiente diapositiva. Quiero ver algo ahí. Otra, donde esté alguna mancha en la hoja. Esto es en papa. Ajá, otra. Ah, creo que ya no hay. Bueno, después les voy a compartir yo una foto de alternaria. Hay una cuestión que que es bien característico también en alternaria, es lo que mencionaron los compañeros, son anillos concéntricos. Se recuerdan que en Coletotrichum también vimos, pero estos son un poco más numerosos. Entonces, cuando uno ve eso, rápido puede pensar que es un problema de alternaria. Este es un hongo bastante agresivo. Hay que llevarlo controlado. También, al igual que la mayoría de hongos y bacterias, una buena aireación, buen manejo de tejido, ir podando hojas viejas es importante. En cuanto al Phytium, lo que les decía del Fusarium, estos dos hongos son parte de ese complejo de hongos del suelo. A veces también ahí encontramos botrytis y otro tipo de hongos. Este Phytium, ese producto que mencionaron los jóvenes, es muy bueno. Realmente a mí se me había olvidado, Aliet. El problema con Aliet es que es un poco lento para actuar. Entonces se usa muchas veces en forma preventiva, pero es un producto que es sistémico. Entonces se trabaja bastante bien. Entonces ahí se puede combinar junto con lo que les decía yo, Banrot, y aplicar este Aliet antes del Banrot, uno aplica Aliet.
Si de todos modos hay problema, entonces ya puede entrar con Banrod y si es necesario eliminar la planta, ¿verdad? Porque si da pongan la foto donde están los signos ahí de la marchitez, del Phytium. Ahí, eso está bueno. Entonces, justamente así se mira el tallo. Miren, jóvenes, y si uno corta con una navaja ahí, a veces no se mira así tan... Al hacer el corte transversal se ve esta mancha negra, ¿verdad? Y se ve la pudrición del tallo, del haz vascular. Eso es lo que provoca la marchitez de la planta en general. Y sí, como decían, tiene preferencia o es más fácil que ataque plantas jóvenes, pero si ya la planta está grande y está con frutos, también la puede atacar. Media vez se logra desarrollar este complejo de hongos, pues va a ser bastante agresivo también. Y como decían, ahora, como les digo, ya no se ve tanto así manchones en toda la plantación tan grandes, porque el riego por goteo ha evitado esa proliferación de este hongo. Entonces uno lo puede ir controlando un poco más fácil, se podría decir, porque antes sí se dispersaba muy rápido, ¿verdad? En cambio ahora que ya no hay tanta escorrentía de riego, de agua de riego, se han ido evitando esos problemas. Pero como les digo, siempre, si ustedes van a empezar a cultivar o van a trabajar en una empresa, tienen que procurar que en su bodega de agroquímicos siempre haya algún fungicida a base de cobre, mancozeb y Banrod, sobre todo para hortalizas, ¿verdad? Para control de estos hongos. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces ya pasaríamos con el último grupo, el grupo A. Nos va a hablar de Phytophthora y ¿qué más? Phytophthora y Botrytis. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Henry Martínez y soy integrante del grupo A y les voy a hablar sobre dos hongos, el tizón tardío, Phytophthora infestans y Botrytis cinerea. Primero vamos a hablar del tizón tardío, Phytophthora infestans. Esta es una enfermedad bastante devastadora que causa daños muy severos en los cultivos. Los agricultores, o sea, tienen un nivel de pánico, ¿verdad? Porque es una enfermedad que ataca al follaje. Después del follaje se pasa a los tallos y a los frutos y puede llegar a situaciones críticas donde mata todo el cultivo. Aquí está el nombre, tizón tardío, Phytophthora infestans. La clasificación es un hongo, un insecto. El tizón tardío se ha distribuido por todo el mundo debido a que se puede propagar por el material vegetativo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un tomate infectado o una papa y por X y razón se transporta a algún otro lugar, las esporas y esporangias del hongo van contenidas ahí y están en un estado de latencia. Cuando las condiciones son adecuadas para que se pueda desarrollar, el hongo rompe su latencia y empieza a propagarse en el medio en el que se encuentra. Vamos a ver los daños que causa. Cabe recalcar mencionar que este es un hongo que no se puede tratar con medios culturales o controles biológicos. Se tiene que combatir puramente con fungicidas. Las lesiones que presentan, las iniciales es una lesión en el limbo de la hoja, una lesión así repentina. Aparecen manchas de color café acartonado en el limbo. En el embés aparecen manchas del mismo color café acartonado, solo que con la característica que tienen un crecimiento blanquecino alrededor. En el tallo se presenta de la misma manera las manchas cafeces de color café acartonado, pero con crecimiento blanquecino velloso, como el que se ve aquí, ¿verdad? Los frutos, pues, cuando afecta al fruto, le genera una necrosidad, pudre todo el fruto, como se puede ver acá.
y también a veces se presentan crecimientos blanquecinos. Los cultivos a los que afecta es a las plantas de la familia Solanaceae, como el tomate, la papa, y puede presentarse como hospedero en plantas de la misma familia. En una de estas plantas es la hierbamora, el Solanum nibrium o macuy, como muchos le conocen. El principal problema que da esta enfermedad es la pérdida del follaje. Cuando se pierde el follaje, pues se pierde la superficie fotosintética, y si no hay fotosíntesis, pues no hay manera de que la planta pueda producir sus alimentos. El hongo produce esporangios que se introducen al tejido del vegetal, donde liberan enzimas que van degradando todos los tejidos y va causando esta necrosidad en las hojas, el tallo y los frutos. La propagación de este hongo es bastante rápida. Por ejemplo, este hongo puede que esté en el suelo o que esté presente debido a que se utilizó una papa que está infectada. Entonces, cuando este hongo se activa, rápidamente inicia su reproducción asexual, lo que quiere decir que si, por ejemplo, en la tarde rompió su latencia, al día siguiente ya tendremos otra generación de este hongo. Es por eso es que es una enfermedad bastante devastadora, porque su propagación es muy rápida. En ocasiones han habido casos donde cultivos enteros se han visto como mencionaba, puede estar presente en las malezas que se relacionan con las plantas de la familia Solanaceae. Se puede transportar también por el viento, no solo por el material vegetativo, o estar presente en el suelo. Los ambientes favorables para que se pueda desarrollar este hongo son temperaturas que van desde los 18 a 23 grados centígrados, pero según estudios se ha determinado que es viable en temperaturas de 10 grados a 30 grados, pero su mayor incidencia se da de 18 a 23 grados. Para que esté activa tiene que tener una humedad relativa de 75% por lo menos, pero para que pueda reproducirse, la humedad relativa tiene que estar en torno al 90%. Debido a la importancia del hongo, se han establecido varios sistemas de pronóstico, donde los agricultores buscan, mediante sistemas de información climática, en base a la humedad relativa y la temperatura, determinar si es posible que aparezca este hongo en el cultivo. Pero según lo que hemos investigado, estos sistemas no han sido poco eficientes, porque muchas veces se cumplen las predicciones y a veces no. Entonces, es eso lo que ha hecho que no sean efectivos. Existen dos regiones que se pueden ver afectadas principalmente por este hongo. O sea, las dividimos en dos regiones. Las regiones de alta prevalencia son regiones donde llueve más de 900 milímetros de lluvia al año, y hay más de 45 días de lluvia durante el periodo que se establece el cultivo. Y las zonas de baja prevalencia, pues podría decirse que lo contrario a esto, o sea, donde llueve menos de 900 milímetros y hay menos de 45 días de lluvia durante el periodo del cultivo. Los productos químicos que se utilizan para controlar este hongo son estos dos que están aquí: el metalaxil, el apron y menofoxan. El metalaxil es el producto que podría decirse que el caballito de batalla de los agricultores, debido a que se ha utilizado durante mucho tiempo y les ha sido bastante eficiente para controlar este hongo, ¿verdad? Para manejar el control de estos hongos se tiene que hacer un manejo integrado entre los herbicidas, los fungicidas de contacto y los fungicidas sistémicos. Es decir, si nosotros estamos en una plantación y tenemos
y está siendo afectada por estos hongos. Si solo aplicamos fungicidas de contacto, los hongos van a generar resistencia a los productos. Entonces, si se aplican solo fungicidas de contacto, no se va a tener una eficiencia. Es por ello que se debe actuar con fungicidas de contacto y fungicidas sistémicos. Según los planes que hemos estudiado, se tienen que utilizar mínimo 5 productos. Todos tienen que ser diferentes. Se tienen que tener 2 fungicidas de contacto y 3 fungicidas sistémicos. Los fungicidas sistémicos también cabe mencionar que deben tener distinto punto de acción. Por ejemplo, uno tiene que actuar sobre el ARN, otro sobre la membrana y otro sobre un distinto punto en el cuerpo de estos hongos. En las zonas de alta prevalencia, donde llueve más de 900 milímetros de lluvia al año y se tienen más de 45 días de lluvia durante el periodo de cultivo, se tienen que hacer aplicaciones preventivas antes de que esté presente el hongo, porque cuando aparece es complicado controlarlo, pero se puede controlar. Las recomendaciones es en las zonas de alta prevalencia es desde si se presentan 3 días con lluvias continuas y temperaturas de 18 a 23 grados, es necesario aplicar una mezcla de herbicidas, de fungicidas de contacto y fungicidas sistémicos para evitar la presencia de estos hongos. En las zonas de baja prevalencia solamente es necesario aplicar fungicidas de contacto en caso de que aún no esté presente, pero de que se presenten condiciones, por ejemplo, de 3 días de lluvia continuo y temperaturas de 18 a 23 grados también. Cuando ya se tiene la presencia del hongo en el cultivo, es necesario que las aplicaciones se realicen cada 7 días o 5, mezclando los herbicidas, los fungicidas de contacto y los fungicidas sistémicos. Algunas observaciones sobre los productos químicos es que la última aplicación debe realizarse 7 días antes, debido a que puede presentar alguna anomalía el producto al final de la cosecha. Debe realizarse 7 días antes de que se haga la labor de cosecha. Entonces, ahora vamos a hablar del moho gris de Botrytis cinerea. Al igual que Phytophthora, es un hongo que también es tiene bastante importancia en la agricultura, debido a que afecta a más de 1.400 especies, pero en la agricultura sí afecta a 4 cultivos puntuales: a las uvas, a la fresa, al tomate. Este hongo ha causado muchos problemas debido a que genera resistencia. O sea, tiene su comportamiento es de que si le aplicamos un fungicida, genera resistencia y promueve cepas. Entonces, es lo que ha hecho que tenga tanta importancia. Los daños que causa al inicio es en las flores. Empiezan a aparecer estos puntitos que se ven por acá, donde luego se va propagando y cubren toda la flor. Al cubrir toda la flor, al tener ya todo el tejido muerto de la flor, se propaga al tallo y empieza a consumir el tallo también. Los frutos de igual forma, cuando ya se encuentra el fruto en sí, ataca al fruto. Después que ya ha acabado con el fruto, se pasa al tallo y del tallo a las hojas y así hasta que va acabando con todo el cultivo. De los cultivos que afecta también está el pimiento, la fresa, el tomate y las uvas. Los aspectos importantes del ciclo de vida son de que se propaga cuando hay suficiente humedades relativas sobre el 80%, y la temperatura tiene que estar, es como similar a la de Phytophthora, de 15 a 23 o de 18, temperaturas similares a estas.
Los hongos pueden permanecer en latencia en el suelo, en material vegetativo al igual, y es por eso es que es muy difícil controlarlo, porque no es como que podamos detectarlo así simplemente, porque puede estar en el suelo en un estado de latencia y cuando las condiciones sean favorables puede que rompa ese estado de latencia y empiece a afectar el cultivo. Los productos que se utilizan para controlar estos a día de hoy son el Benomil 50, el Afungi, el Azote y el Benex. Estos son productos foliares que se aplican a las flores cuando ya ha sido afectado el cultivo. Se recomienda si el cultivo está iniciando a ser afectado, la poda de los botones florales para tal vez poder contrarrestar el daño que está generando el hongo, pero lo más habitual es la aplicación de fungicidas foliares. Las observaciones sobre el producto químico es que es altamente, sí tiene un grado de toxicidad bastante alto, se debe aplicar, se debe tener equipo de protección al momento de aplicarlo y debe haber una persona acompañando a quien lo está haciendo por si lo inhala y se desmaya o alguna situación similar. Se debe almacenar en un lugar ventilado debido a que puede ser volátil si la temperatura es demasiado alta. Y sería solamente esto. Gracias. Muy bien. Bueno, está bonita la presentación. Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces platiquemos de Phytophthora. Como decía, vamos a ver quién fue, Henry Martínez, ¿va? Justamente este hongo es uno de los que más miedo le tiene a uno. Es por la agresividad, lo agresivo que es. En cuestión de pocos días, este hongo puede destruir una plantación completa. Se propaga muy rápido el aire y lleva las esporas. Por eso, y se le llama tizón tardío porque los mayores daños se observan ya cuando la planta está un poco más desarrollada. El otro, el tizón que hablaron antes, el tizón temprano, la alternaria, ese empieza un poco antes, ¿verdad? Este tizón tardío, el Phytophthora, es un hongo muy extendido a nivel mundial. Hay Phytophtoras que atacan cacao, hule, otras que atacan papaya, que atacan las hortalizas y varios cultivos, ¿ya? Entonces tiene ese problema que es muy, es capaz, ¿verdad?, de desarrollarse en diferentes cultivos. Lo que se hace, lo mejor que uno puede hacer es tratar de evitar acumulación de humedad y prevenir cuando uno ingresa al invernadero. Es decir, uno puede, al igual que el Phytium y el Fusarium, uno puede llevar las esporas de los hongos en la suela de los zapatos, de las botas. Por eso es que siempre hay que pasar por el pediluvio. O con la herramienta y la ropa. Si uno entra a un tomatal y ya empieza el Phytophthora infestans ahí, el tizón tardío, fácilmente uno lo empieza a regar por toda la plantación. Y si uno se va a meter a otro invernadero que está libre de eso, también lo puede uno llevar en la ropa fácilmente. Entonces, por eso las indicaciones es, si uno va a trabajar un día en un invernadero, pues solo en ese. Y al día siguiente llegar con ropa limpia, uno también bañado para evitar esa propagación. Un producto que pueden usar bastante, que no lo mencionaron ellos, pero el nombre comercial es Alto. Esto está hecho a base, el grupo de los productos son el triazol, los triazoles. Estos productos son curativos, son relativamente caros, pero cuando empieza un problema de Phytophthora, si uno no hizo aplicaciones preventivas anteriormente con algo a base de cobre, mancozeb o los que mencionó el compañero,
va a tener que usar esto y es más caro, y el problema es que ya la planta se vio afectada, es decir, va a bajar su rendimiento, va a bajar su producción y también la calidad del fruto puede bajar, ¿verdad? Este hongo también es, como es tardío, generalmente cuando uno ya está terminando de cosechar ya no le pone mucha atención a estos problemas y además no puede estar aplicando mucho producto cuando el fruto ya está listo para cosecha. Entonces, por eso queda mucho inóculo en el suelo, en las paredes de las casas mayas, de los invernaderos. Ya ahí queda inóculo que con una nueva plantación puede servir para infestar también. Con respecto, ¿cuál fue el otro que hablaron ustedes ahorita? Fue botritis, ¿verdad? Botritis cinerea. También ese hongo, se puede combatir con Robral, que ya se los había mencionado ahí. Es un hongo no tan agresivo como Phytophthora, pero sí tiene mucho problema que daña mucho el fruto. Entonces, ese nos baja el rendimiento de una forma importante, nos genera fruto de mala calidad, y un nombre común que le tienen en varios lados es el moho gris, ¿verdad? Porque el micelio es así como grisáceo. Mientras que, como decía, en el Phytophthora vemos alrededor de la mancha, en vez de la hoja, vemos una mancha como blanca, blanquecina, ¿verdad? Ese es el micelio del hongo. Entonces, les voy a compartir algo. Esta hoja, miren jóvenes, esta es una hoja de tomate que está afectada por el hongo alternaria. Vamos a ver si lo puedo hacer crecer un poco más. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, Inge. Entonces, miren, pues, alternaria tiene esta característica. Esto es bastante característico. Son estos anillos concéntricos. Vamos a ver. No puedo. Estos anillos concéntricos que se ven, que van, al principio empieza una manchita negra, ¿verdad? Y luego se van viendo esto. Cuando uno ve esto, uno puede pensar con bastante certeza que lo que tiene es un problema de alternaria. Aunque a veces uno lo puede confundir con Coletotrichum, ¿verdad? Pero Coletotrichum, la mancha no crece tanto, digamos, más bien van saliendo nuevas manchas, pero esta va extendiéndose, ¿verdad? Poco a poco, y se ven así, anillos concéntricos. Eso es bien característico. Entonces ahí rápido piensa uno en alternaria, ¿ya? Mientras que el tizón tardío, ahí no ve uno este tipo de anillos, sino que más bien la mancha negra se va extendiendo en forma, digamos, más homogénea, ¿verdad? A lo largo de la hoja y va creciendo así. Muchas veces cuando empiezan los hongos, empiezan aquí, miren, pegado a una nervadura de la hoja, ¿ya? Entonces aquí empiezan a desarrollarse. Al principio es más difícil verlo, digamos, aquí donde no hay nervaduras, ¿ya? Aquí es donde más se les ve. Ellos están cerca del haz vascular donde pasan los alimentos de la planta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por ahí lo va encontrando uno pegado. Luego ya se empieza a colonizar toda la hoja, ¿verdad? Pero cuando empieza es más o menos así. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar. Y tengan en cuenta siempre ese hongo, Phytophthora, tizón tardío, es bien problemático. Hay que, como les digo, tener siempre productos ahí listos en la bodega para el control, ¿verdad? Y como decía Henry, hay que alternarlos, eso es muy cierto. Usar diferentes tipos de modos de acción de los fungicidas y bactericidas también, para evitar crear resistencia entre los hongos y bacterias. Pero lo principal, y lo más barato, ¿verdad? Y lo que menos contamina son las medidas preventivas. Desinfectarse cuando uno va a entrar al invernadero, desinfectar la herramienta, usar ropa limpia, digamos, en general no dejar entrar la plaga o la enfermedad al invernadero. Y el manejo de tejido, ¿verdad? Hacer las podas, evitar que haya mucha humedad dentro del invernadero, hacer circular el aire
ya sea con ventiladores, abriendo una ventana cenital, una ventana en el techo, ¿no? Eso también ayuda mucho, que circule el aire. Eso es importante. Bueno, con eso estamos por hoy. Si no tienen alguna duda o comentario, solo les recuerdo que creo que la tarea se entregará hoy a más tardar, ¿verdad? A las 12 menos 5 de la noche. Y todos tienen que subirlo. Sí, Sergio tiene una duda. Sí, es que había mencionado bastante eso, lo del mancoseo. Entonces, yo tenía una duda, algo curioso, es que, ¿qué relación tiene con el azufre? Es que cuando, por ejemplo, cuando se fumigan, si no hay mancoseo, utilizan azufre. Entonces, no sé por qué. Por rotación, pero también se puede usar fungicidas a base de azufre, a base de cobre, a base de azufre. Pero mancosé, digamos, si no hay mancosé, puedes usar un cobre o puedes usar un metalaxil. Bueno, metalaxil es más fuerte, ¿verdad? Pero, digamos, entre los baratos están los que son a base de cobre, mancosé, antracol. Uno de los que mencionaron, uno de los grupos, antracol es un fungicida bastante antiguo, pero sigue siendo efectivo. Y son sobre todo preventivos. Entonces, se puede seguir usando. ¿Otra duda? Algo muy importante que se me olvida. Las dosis hay dosis por mochila, ¿verdad? Digamos, dice 20 gramos o una copa Bayer. Pero más adelante a ustedes les van a enseñar a calibrar las mochilas, porque a veces puede que cambie, depende el aplicador. Si uno está aplicando, puede que lleve más abierta la boquilla de la lanceta y entonces esté tirando más agua por metro caminado o por los 100 metros o por el surco. Entonces de pronto va a necesitar un poco más de producto, ¿verdad? Entonces depende, hay que calibrar la bomba antes, pero eso lo van a ver ustedes más adelante. Bueno, con eso estaríamos. Y nos vemos en el caso de ustedes dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces les deseo éxitos en sus exámenes segundos parciales. Espero que les vaya, ver si les fue un poquito mal este primer parcial, espero que les vaya mejor, ¿verdad? Entonces ahí estamos, buen provecho. Y se cuidan. Gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, feliz día. Feliz día, ingeniero. Se cuidan.